me lo quiebren, mientras no lo quebremos, no me sirve en paz. Porque no es la verdad que yo me voy a dejar de que una pérdida tan grande y que así por así, y es fácil. Pero tranquilo, que él lo va a pagar con su vida ahora. Mira, ahí tiene dinero que le sobra para que resuelva. La otra parte le viene cuando me lo trae en una bandeja de plata. Claro, con esto yo me muevo. Con eso usted se mueve y hace de todo por ahí. Claro, pues ya usted sabe. Pero yo, mínimo, 24 horas. Si no me lo traen 24 horas, cuídate de mí también. Porque yo soy así. A mí hay que cumplirme al pie de la letra. Te voy a traer noticias en 12 horas. Ah, en 12 horas bueno. lo van a estar velando en su casa. Está bien. Perfecto. Mi amor, pues tú sabes la lucha que yo he cogido por ese engaño que me hizo este tipo. Mira, un mes preso.
family que viene muere. No abrir la laje, não é sabe? Não faça a cara mesmo, é isso. E qualquer lugar do mundo. Yo siempre estaré aquí contigo, ¿oíste? Siempre está aquí conmigo. Siempre, donde quiera donde esté. Yo siempre hablando tuyo, ¿oíste? Checando todo. ¿Verdad? Siempre. Bueno, por ahora todo está bien. Todo está bien. Digamos una cosa. ¿No le gusta esa chica? Es una mujer que señor la que compramos la casa, lo que yo compré la casa, pero tú lo quitaste el dinero de nuevo. Eso es algo malo. Tú Una sabes. pregunta que te hice. ¿El qué? Si no le gusta a esa chica, tú también no. Pero, ¿cómo lo? Pero yo tengo mi esposa ahí. Ya yo tengo una. Oye, Sonia, mira. Tú tienes todo, tú tienes dinero, tú tienes vehículo, tú tienes casa, tú tienes de todo. Pero sí, ya estoy bien. Es una pregunta que te hice. Tú tienes que contestar la pregunta que te hice. Si te gusta la chica, sí o no. Pero ahora tú vienes con otro problema, ¿no verdad? No. Primero me hizo un contrato, un maldito contrato también, eso pasó. Segundo, compré una casa y después lo quita el dinero, todo a el tipo, y también ahora yo vivo en la casa, ¿no verdad? Oye. Y ese tipo atrás de mí ahora para matarme. Oye. Y ahora tú quieres que yo quita la mujer de él. Escucha, conmigo no hay ningún problema. Solamente tú me dices que sí o no, si no la quiere a ella, porque ellos quieren ponerse esa chica en tu camino. Rápido. Cuando tú tienes dinero, ya tú puedes tener hasta 50 mujeres. ¿Entendiste? Claro, te entiendo perfectamente bien, pero tú no entiendes a mí, eso es el único problema. Pero el problema que tengo yo, si ese tipo sabía que... Olvídate de ese tipo. Él no te va a decir nada. Entonces yo lo dejé como quiera. Porque Olvídalo. Ya, pues, Conmigo no hay problema. Nada más me dice que sí, pues esa es la respuesta y ya. entonces ya. Yo le voy a poner esa chica pronto en tu camino y ya. Ma penso ci si può fare molto in principale un po' di non può essere questa cosa. Hai salvato un po'. Papo conta com cheiro, vai cachorro ali, cuidando, que dá uma coisa que chama casinha de saúde. Calma, não sei se vão dar uma coisa. Ve, ahora ella quería saber con quién estoy hablando. Pero, una pregunta. Pero ella no te ve a ti, ¿no? Claro que no. Pero ella está nada más yo. Tú tienes que ver donde quiera que esté. Pero ella no. Ella no. Porque yo estoy contigo donde quiera. En tu cama, en tu trabajo, en el camino, en todo lo que tú estás haciendo. Y ella va a creer que ahora que estoy loco hablando solo, en la casa hablando solo. No. Sí, mira, me pregunta ahora, fui a buscar una cerveza para mí. Me pregunta con quién está hablando. No sé qué tengo que hacer, esas cosas conmigo. Ahora tú vienes como para otro problema más grande que como... Oye, no pienses nada malo, porque esa mujer va a ser tuyo hoy. Y ese tipo no es haitiano, tú lo sabes, ese es dominicano, Ese tipo es un varón, no va a hacer nada. No van a hacer nada si me hagas un día, ¿tú no crees que van a hacer Que nada. nada? Yo estoy aquí contigo. A pesar que no me veas, pero estoy aquí contigo. Donde quiera que estoy, tú aquí conmigo. Exactamente. Recuérdate tu palabra. Exacto.
Tú puedes firmar tras de eso. Y si me agarra ese tipo un día, ¿qué Que pasa? nada te van a pasar. Yo dije, Oh. así no te preocupes, no tienes miedo, nada. Sácate el miedo que te tiene en la mente. Entonces esa chica te lo va a meter con ella. en Ya, tu a vida. partir de hoy, ya esta chica está en tu camino ya. Va a ser tuya. Es un problema doble, tú lo sabes, ¿no? Te estoy diciendo, que te va a volver. Oye, yo vuelvo a decirle eso. Que no hay problema. Para ti, tú puedes pensar que es algo raro, pero yo, para mí, oye, no es nada. Así, tranquilizar tu mente, tranquilo, no va a pasar nada. Solamente esa chica va a ser tuya. Y punto. Porque tú puedes tener más mujeres. Michel, por que sair do eu apoio se não vai em casa de sua alguém? Não, mas eu vou casa de ser um pouco, parce que não quero muito trabalho, de lá para me falar, de manger, de resolver em casa para ser um pouco, eu vou fechar com cerveja. Es verdad, ¿no? Bueno, desculpa esa. Y hicimos lo que somos, Depois vamos se malhar dia, se malhar. ¿no? Y ponen, bro. Michel. Ok, Sony. Yo veo que tú tienes un poco miedo, ¿verdad? Claro que sí. De ahora adelante, ya que esa mujer es tuya, Michel, isso alguém é? Qual foi? entonces Festivo con él. mañana a las 12 al mediodía, yo te voy a poner a ella, mira, en la segunda, en Megacentro, comiendo helado. Y tú van a aparecer ahí y te van de ella, porque ya es tuya, ya. ¿Entendiste? Claro que sí, te entiendo. Ok, esa mujer ya está en tu vida ya. Aunque esa tú lo sabes, pero ya esa mujer es tuya. Y eso es lo que tengo ahora. Oye, yo, mira, voy a volver a decirle de nuevo. Tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. Cada día mujer usted quiere. Porque tú tienes 4, tienes dinero, tienes de todo. ¿Cuál es el miedo tuyo? Pero recuérdate, esa mujer lo que tiene ahora es muy celosa. ¿eh? No tiene que ver en esa mujer. Esa chica es muy linda. Yo quiero que esa mujer esté en tu vida. Bien, escucharte, ¿verdad? Sí. Entonces mañana a las 12, esta mujer va ¿Eh? aquí en Megacentro, esperándote. Ya tú sabes, oye. Yo voy a estar aquí contigo, oye. Así cuídese. Michel. Lindo salir de la
Cachorro junto. Chega em casa, contar? Uau! Vamos ver, né? Mas, vai. Ai, ai, ai. Uau! Uau! Ai, me regalo um coração, não é? Não, chegou a perguntar isso. Não vai ser lá de passando lá. Não, não vai ver. Ali, tá? Au, esse é um pedido. Agora. ¿Aló? Domingo, ¿y qué? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hábleme de todo, ¿y mi niña? Sí, Julio, yo voy de aquí, voy para Santo Domingo, entre 2 semanas. Ok, que la va a traer para que yo la vea entre 2 semanas. Cuenta mucho eso de verla, yo a ella le tengo pila de cosas aquí, cuando ella venga, imagínense. Con todo el amor que yo le tengo a mi hija y lo que yo le voy a guardar, imagínense. No me diga que ella no necesita nada, que ella tiene de todo. Porque yo tengo que cumplir con mi rol de padre.
Ella puede tener lo que sea, usted le puede dar lo que sea, pero lo que yo le doy a ella le hace falta. Sí, ya usted sabe, la niña está bien. Sí, ya usted sabe, cualquier cosa. Allá hablamos entonces. Sí, ya usted sabe. Nos vemos allá, bien. Nos vemos allá. Bueno, gracias a Dios me trae mi niño. Mi amor, felicidades. Ven acá, ven a darte una buena noticia, ven para que tú veas. Dígame, ¿qué pasó? Mi amor, oye lo que hay. Buena sorpresa. Nos trajeron a nuestra niña de Estados Unidos, nuestra hija. ¿Es verdad? Claro, ¿Tú hablas con tu papá? sí. Ay, Dios mío, no puedo creer. Nos trajeron nuestro tesoro. Tanto tiempo que teníamos que nosotros no la veíamos. ¿Y cuánto es? Imagínate. Nosotros teníamos que no la veían un aproximado como de 2 años. Y ya entre dos. ¿Sabes que esa gente viene de Estados Unidos, viene un poquito cansado? Vamos a ir entre 3 días para nosotros celebrar con ellos allá. ¿Me entiendes? Sí. Claro, ¿no? Eso es suerte misma.
acá, ahora que tú me recuerdas a ese tipo, Marco, que yo le di suficiente dinero para que me localice al tal Sony ese. El tipo que yo hice el contrato con él y me engañó. Ese no, ese tiene su nombre, ese hay que ponerle Sony contrato. Porque hablaste la verdad, hicimos un contrato y engañó un tigre. Él cree que es tigre porque, y él no es tigre nada porque engañó uno más tigre que él, pero el EMA no es Sony, el EMA no es Sony. El EMA es que ese tipo yo le busqué suficiente dinero para que él me localice, así como lo digo. Déjame llamarlo. Porque yo lo he llamado algunas veces y el teléfono suena. Yo te creo que él no me, o lo mataron o no me quiero golpear. Déjame ver a mí. Está sonando. Bueno, está sonando, pero me mandan a buzón de voz. Hola, ¿cómo están, gente? Caramba, ¿cómo está mi niña? Bien, Hola, mi amor, mi muchachita. Julio, siéntate, Julio. ¿Cómo tú estás? Ay, qué bueno. Siéntate, mi hija, venga. 2 años que no veo a mi niña, Dios mío. Pero bueno. Caramba, Julio, dígame, ¿cómo está usted? Estamos bien, mi amor. Julio, usted está hermoso, está gordo, Julio. A la princesa. Cogiendo lucha, ya te sabes. Ay, Dios santo, Julio. ¿Qué usted me trae? Oh, le traje muchas cosas, mire, le traje un vinito. Ay, aquí, mire. eso, oye, A usted le gusta mucho. a mí me encanta. Ay, Vamos a sí, brindar ahora. Pero bueno, Debe buscar la tacita usted aquí. se lo vaso por ahí, vamos a Ay, brindar sí, ahora. Julio. Ay, mi madre, caramba. Mire. Ay, caramba. Qué bueno, qué bueno. Y ustedes, díganme, ¿cómo están? A brindar. Mira cómo está su madre con su niño, tanto tiempo que no la sí, veía. sí. Julio, ¿cómo le va a usted? Estamos Dígame. bien, luchando por la vida, usted sabe. Ay, qué bueno. Aunque la vida aquí en República Dominicana no está muy buena, pero Ay, santo Dios. afanando, ya te sabes, vamos a brindar. Mira, mija, ven. Sí, Toma ahí. Yo no puedo beber esa, ¿no? Ah, no puede beber. Ella no puede tomar alcohol, pero está Bueno, bien. pues, entonces nosotros Nos tomamos un trago aquí, Gracias, vamos a brindar por gracias. la familia. Vamos a brindar por la familia, Sí. ya que ellos no quieren. Me da mucho gusto. Ay, sí. Que le aproveche. Oh, gracias, ok, muy bien. ¿Te fijas? Ay, sí, qué bueno. Julio, dígame, ¿qué se cuenta? Gorda, mi hija. Ay, sí, mamá. Tú sabes, Mira mi cochita ahí, mi amor. Sí, mira la niña ahí, ¿cómo está? Está creciendo ya, Yo no Julio. tengo la niña. Y la mamá de ella tenía mucho tiempo, 2 años que nosotros no la veíamos. Sí, la mamá, mira, la mamá está gordísima, sí. Dígame, mijo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo están los trabajos? Dígame. Mire, yo sufrí mucho en estos últimos días porque un maldito haitiano ahí fue a mi casa a comprarme una casa, mire, por 3 millones de pesos. Oiga eso. Y se da el caso que ese maldito desgraciado me entregó 3 millones de pesos, se me desaparecieron como si fuera arte de magia. Dios mío. Pero ¿cómo eso va a sí, ser? no se apure. Yo mandé uno de los míos perseguirlo a él para cuando me lo atrapen. Oye, yo quiero su cabeza en una bandeja de plata por fresco. Ay, Dios. ¿Cómo yo voy a permitir que venga un No, haitiano, no, un haitiano de que aquí a mi país de que engañarme a mí? 3 millones de pesos, eso me ha puesto a mí la cabeza muy mala. Yo he tenido que tomar calmante para poderme... Mira, yo le voy a comprar una jipeta a la mujer mía, que tenemos un carro, le van a cambiar por una jipeta. Con esos 3 millones de pesos íbamos a comprar un solar para hacer un apartamento de 5 habitaciones, para nosotros dedicamos a vivir de la renta, para nosotros rentar eso a viajeros, que son cuartos seguros. Entonces, bien ese maldito haitiano a engañarme con mis 3 millones de pesos, aunque por la pérdida de esos 3 millones de pesos, no es que yo he quedado en mala, porque que yo tenía mucho más de ahí, pero que 3 millones son 3 millones. Entonces, no era verdad que yo voy a perder 3 millones de pesos, di que para dejarlo así. Es verdad, Julio, está bien eso que usted dice. Ha tenido una pérdida muy grande, pero es mejor que usted no lo maldiga ni nada. Déjele eso a Dios, que el Señor todo lo arregla. Todo. A lo mejor eso fue a lo mejor fue compuesto eso. Seguramente le compraron la casa y ahí mismo se compusieron con alguien para que fueran y le quiten el dinero, porque en este mundo se está viviendo todas esas malicias. Pero déjele eso al Señor, no lo maldiga. Olvídese de todo eso y usted verá que el Señor le cobra. Y cuando el Señor cobra, cobra caro. De eso la dejo en manos de Dios y usted verá. Sí, y otra Tremendo cosa. consejo es. Y yo- Son 3 millones. Otra cosa, Julio. Mire, para Dios no hay nada imposible. La venganza hay que dejársela a Dios.
ese haitiano, como dice usted, que lo engañó, que le robó eso, ese dinero. Entonces usted lo que va es, clame a Dios y diga, Señor, este problema yo te lo voy a dejar a ti, que tú eres el que va, porque ya usted tiene su hija, ya usted tiene que pensar en el mañana con esa hija. Mucha gente me han dado consejos a mí de que le dé eso a Dios, pero vamos a ver cuando yo lo agarre a ese desgraciado, vamos a ver si yo se lo voy a dejar a Dios, porque es que a mí me duele mis 3 millones de pesos. Es que yo no puedo, es que yo quisiera dejarlo así, pero es que yo no puedo, porque es que son 3 millones de pesos, que no son 2 cheles. Y a todo el que le lo engañan con 3 millones de pesos le duele. No soy yo que quiero ser así, es que me duele. Mira mi niña linda, mi niña, esos 3 millones de pesos era para que ella tenga su buen futuro.